¿Cuál es el karma instantáneo más épico que has visto? Historia 1. Un día estaba esperando para poner el bote en una rampa aquí en Florida. Era una rampa sencilla, de una sola vía, y había un tipo que estaba batallando para bajar su tráiler con el bote al agua. En el muelle, su esposa, o al menos eso parecía, y sus 2 hijos lo estaban esperando. De repente, un maldito idiota que también quería sacar su bote empieza a gritarle y a molestar al pobre tipo que apenas intentaba maniobrar. Finalmente, el hombre logra bajar el tráiler, pero el enojado imprudente ya había atracado su bote y se empezó a dirigir al muelle, gritando y a los golpes. Sin pensarlo 2 veces, ese tipo le da un puñetazo al hombre de la familia y lo tira al agua desde el muelle. En ese momento, 2 tipos corpulentos que nadie había notado se acercaron rápido, literalmente sujetaron al tipo agresivo mientras la familia caía al agua, lo tiraron al muelle y le pusieron las esposas. Luego mostraron sus placas del Departamento de Recursos Naturales de Florida. Resulta que estaban encubiertos vigilando la rampa. La gente que esperaba para entrar y salir del agua empezó a aplaudir y vitorear. El hombre que cayó simplemente quería salir del lío y llegar a su casa, así que decidió no poner cargos. Pero los agentes del DONR no estaban nada de acuerdo con eso. Se pusieron serios y empezaron a revisar a fondo el bote y el carro del agresor, y al final lo acusaron de manejar bajo la influencia y de todas las infracciones minuciosas que encontraron. Sin duda, ese fue un buen día. Historia 2. Estábamos abordando un vuelo transatlántico, regresando de Estados Unidos a Reino Unido. En ese avión, los asientos estaban organizados en filas de 9, distribuidos en 3 secciones de 3 asientos cada una. Mis hermanos y yo estábamos sentados en los primeros 3, mis padres ocuparon 2 asientos en la sección del medio. Y una familia de 5 había tomado los últimos 4 asientos de esa fila, y uno en la fila de atrás. El papá de esa familia se quejaba de forma muy ruidosa y grosera con la azafata, porque quería el asiento donde estaba sentado mi papá para su hijo, que estaba justo en la fila posterior. A todos nos quedó claro que él había priorizado conseguir el asiento delantero con espacio extra para las piernas por encima de mantener a su familia junta cuando hizo el check-in, y ahora intentaba presionar a la azafata para obtener ambas cosas. Mi papá intentó intervenir con la intención de ofrecer cambiar de asiento, pues ya había decidido que no quería estar junto a ese personaje durante 8 horas. Pero el hombre, claramente esperando una reacción distinta, le respondió con un cortante "métete en lo tuyo" antes de que mi papá pudiera replicar. La azafata pidió a todos que se tranquilizaran y dijo que volvería en un momento. Al regresar, invitó a mi mamá y a mi papá a ocupar unos asientos vacíos en primera clase, luego volvió y le dijo al hombre molesto: "Problema resuelto, su hijo ya puede cambiarse". La azafata tenía una sonrisa traviesa de oreja a oreja, y el hombre estaba completamente desconcertado. Había obtenido lo que quería, pero, al mismo tiempo, sentía que le habían jugado una mala pasada. Simplemente no comprendía cómo. Mi mamá pasó todo el vuelo en primera clase. Mi papá nos dejó a mis hermanos y a mí disfrutar ese lugar durante 2 horas cada uno, y al final, él usó las últimas 2 horas. Excelentes padre. Mis papás recibieron un ascenso a primera clase en un vuelo gracias a que alguien más se comportó como un auténtico necio. Historia 3. Estaba viendo a un hombre molesto y arrogante que estaba tratando con mucha rudeza a la mesera, hasta hacerla llorar. Luego, el tipo se acomodó el cinturón con orgullo, mirando como si se sintiera el dueño del lugar, y se fue caminando con aire de superioridad por la terraza del restaurante. Pero en plena confianza, se tropezó en las escaleras y terminó cayéndose de cara en la arena de la playa. Estábamos de vacaciones en Florida, y mi esposa me miraba horrorizada mientras yo no podía evitar soltar una carcajada. El hombre se levantó rápido, se dio cuenta de que todos lo miraban y que hasta alguien se reía abiertamente de él. Así que salió caminando deprisa por la playa, como intentando desaparecer rápido de la escena. Historia 4. Una noche estábamos manejando de regreso a casa después del trabajo. Los 2 somos bartenders y ya sería como la medianoche. Vivimos en una comunidad pequeña y en ese tramo de 1/4 de milla la velocidad va bajando poco a poco. Primero 90 km por hora, luego 70, después 55 y finalmente 40 km por hora. De repente, un enorme camionetón elevado decidió que él quería seguir a 90 km por hora. Iba tan pegado a nosotros con luces largas encendidas que ni siquiera se alcanzaba a ver el parachoques de su camioneta. Era como si sus luces estuvieran dentro de nuestro carro. Justo unos segundos después de que uno de nosotros dijo: ¿Dónde estará un policía cuando se necesita uno?, vimos que un oficial pasaba en dirección contraria.
Sin pensarlo dos veces, el oficial se detuvo rápidamente y le encendió las luces para detener a ese tipo. La verdad, eso todavía me hace sentir bien, malditos camionetones así. Historia 5. Una vez estuve en un festival llamado All Good, y había un tipo que irradiaba pura mala vibra, un instinto salvaje a flor de piel. Ya sabes, gritaba insultos, arrojaba objetos hacia la gente, un auténtico animal en su comportamiento. Estaba un poco más arriba de una intersección principal, a unos 10 metros de la multitud. Yo estaba ahí esperando a un amigo. El campamento de ese tipo era un caos absoluto, con una especie de carpa improvisada hecha con unas lonas mal colocadas, sostenidas por una cuerda de nylon que cruzaba entre una camioneta y la puerta apenas cerrada de un carro. De repente el tipo lanzó su cerveza hacia la gente, se subió encima del carro y comenzó a caminar sobre la cuerda entre el vehículo y la camioneta, como si intentara hacer equilibrio en una cuerda floja. La verdad me sorprendió que lograra mantener el equilibrio al menos un par de pasos antes de que la cuerda se resbalara unos centímetros en la puerta del carro. Entonces el desgraciado abrió las piernas y cayó alrededor de 90 centímetros justo sobre la cuerda. Nunca en mi vida había visto a alguien golpearse con tal contundencia. Quedó en posición fetal, girando lentamente alrededor de la cuerda hasta quedar completamente boca abajo. En ese instante, la cuerda rozó el techo de la camioneta, se deslizó entre la cabina y la caja, haciendo que la carpa improvisada se desplomara parcialmente y el tipo rodó otro par de metros cayendo de cabeza en el lodo. Se levantó, quedó mudo por un instante, visiblemente avergonzado, y salió cojeando justo cuando sus enojados compañeros emergían furiosos de su campamento destrozado. Historia 6. Mi primer auto no era la gran cosa, pero logré juntar algo de dinero para comprármelo y la verdad, estaba orgulloso de poder tenerlo siendo tan joven. Un día estaba manejando, haciendo unos mandados por una zona acomodada de la ciudad cuando llegué a un semáforo en rojo. En ese momento, dos tipos de mi edad en un carro caro, claramente pagado por sus papás, llegaron a mi lado. Tenían la música a todo volumen con unos parlantes costosos y se estaban riendo entre ellos, echándome miradas de reojo cada tanto. No les presté mucha atención, pensé, ¿qué más da? De pronto, el conductor baja la ventana y me pregunta como retándome, «Oye, ¿quieres poner a prueba ese cacharrito?», mientras aceleró el motor. Y bueno, yo, que siempre he sido un poco rebelde, también aceleré mi motor porque sabía que no se lo esperaban. Los dos chicos soltaron un ojo y parecieron emocionarse aún más. Cuando se puso en verde, los dos pisamos el acelerador, pero yo respeté el límite de velocidad. Los dos presumidos se fueron disparados en un show de potencia, doblando la esquina. La peculiaridad de esa carretera es que ahí suelen poner trampas de velocidad con policías. Y, para mi sorpresa, al doblar la curva, vi que el auto de esos dos estaba detenido al lado, con un oficial justo detrás con las luces prendidas. No creo que hayan estado muy contentos cuando pasé, sonriendo y saludando como si nada. Historia 7. El karma instantáneo no siempre es algo malo. Hace como 16 años, estaba en mi pequeño Dodge Neon. Me encontraba en un semáforo en rojo y, sin ninguna razón aparente, decidí darle todo el cambio que tenía en el cenicero a un hombre sin hogar que estaba cerca. Cuando el semáforo cambió a verde, hice un giro a la izquierda, y unos segundos después, un camión grande chocó de frente contra mí. Mientras subían mi carro al camión de remolque, el conductor me preguntó, «¿Cómo está el conductor?». Yo simplemente respondí, «Estoy bien». Se quedó en shock al principio y cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando, me dijo que llevaba 20 años remolcando vehículos y que nunca había visto a alguien sobrevivir a un accidente tan fuerte, mucho menos estando de pie y hablando con él mientras cargaban el carro. Estoy casi seguro de que sobreviví por toda esa buena vibra que generé en ese momento. Historia 8. Trabajo en un cine y una tarde, mientras vendía boletos en la taquilla, se me acercó una señora mayor para preguntarme algo sobre nuestra aplicación, que es la de Cinemark. Pero yo no estaba seguro de la respuesta, así que se lo dije. Entonces ella me respondió de manera muy grosera, «¿No es tu trabajo saber eso? ¿Acaso eres tonto o qué?». Justo después, se volteó y se dio cuenta de que un guardia del centro comercial le estaba poniendo una multa de estacionamiento por estar parado en un lugar para personas con discapacidad, sin tener el permiso correspondiente. En ese momento salió corriendo gritando, «¡Espera, detente! ¡Ese es mi coche!». Yo no pude evitar la enorme sonrisa que se me quedó en la cara el resto del día. Historia 9. Tengo lo que llamo un karma instantáneo positivo. No sé si eso realmente exista, pero la historia está buena. Llevé a mis 3 hijos, una niña de 5 años, un niño de 5 y otra niña de 7 a una feria local.
Mi esposa tenía un brunch de chicas y no vino con nosotros. Dejamos el auto algo lejos, así que para llegar a los juegos enfrentamos que cruzar el campo donde estaban reservando lugar para el concierto que sería después. Había cobijas, lonas y todo ese rollo. En eso, una joven mamá pasa rápido con su hija pequeña, cargando sillas, lonas y un montón de cosas, con sus manos completamente ocupadas. Yo la alcanzo, le pregunto si quiere que la ayude y tomo un par de sus bolsas. La seguimos hasta un lugar que tenían apartado. Dejamos sus cosas, platicamos un momento, me agradeció y nos fuimos. Justo cuando nos íbamos, mi hija de 7 años me mira y me dice: «Eso estuvo bien, papá, súper tierno, ¿no?». Y apenas escucha eso, un papá que salía de la feria me ofrece unos boletos para las atracciones que no iban a usar. Se los acepté y le di las gracias. En el mismo instante, mi hija me dice: «Papá, eso fue karma. Los boletos son por ayudar a esa señora», y tenía toda la razón. Fue uno de esos momentos que te hacen sentir orgulloso como papá. Historia 10. Hace años, mi hermano y yo íbamos juntos a la escuela. Él manejaba y yo estaba de copiloto. La ruta que tomábamos tenía una sección donde la carretera pasa de 4 carriles a 2 por menos de 2 kilómetros, para luego volver a 4 carriles. No recuerdo bien cómo era exactamente, pero tomamos la calle justo donde se reduce a 2 carriles y nos quedamos detrás de un pequeño carro compacto rojo. El límite de velocidad ahí es de 56 kilómetros por hora. Y ese carro iba a unos 50-53 kilómetros por hora. Mi hermano y yo íbamos tranquilos, bastante atrás porque la carretera se divide pronto y no había necesidad de andar impaciente. El problema fue que un deportivo negro que venía detrás no estaba nada contento con eso. Iba tan pegado a nosotros que parecía que nos iba a pegar un empujón en cualquier momento. Durante casi 2 kilómetros no pudimos verlo por completo en los espejos. Solo lograba distinguir el parabrisas y cómo el conductor, que voy a llamar Sir Caradura, apretaba el volante con una furia impresionante. Cuando estábamos cerca de la parte donde la carretera vuelve a tener 4 carriles, noté que había un Charger blanco detenido del otro lado, estacionado en dirección contraria, con 2 tipos adentro. Cuando nos acercamos a la división, el pequeño carro rojo naturalmente se fue al carril derecho. Mi hermano comenzó a seguirlo por un instante, pero luego reaccionó y empezó a moverse hacia el carril izquierdo. Ahí es cuando Sir Caradura no lo quiso aceptar, ese carril era solo para él. Apuró el claxon y aceleró a fondo directo hacia el carril izquierdo y hacia nosotros. Mi hermano reaccionó rápido, se movió un poco hacia la derecha para esquivar y luego volvió al carril izquierdo, mientras yo intentaba entender qué acababa de pasar. Ahí fue donde la locura realmente empezó. Nos quedamos quietos un par de segundos, respirando fuerte y mirándonos sin creer lo que acababa de ocurrir. Entonces recordé el Charger blanco estacionado. Giré la cabeza para confirmar que mi intuición era correcta. Y sí, ya había dado la vuelta en U y venía rápidamente hacia nosotros. Le grité a mi hermano que se cambiara rápido al carril derecho. Apenas alcanzó a hacerlo, el Charger encendió las luces y sirenas, pasó a toda velocidad rumbo al semáforo adelante, donde Sir Caradura esperaba impaciente. Todo estaba por suceder. Al llegar, los vimos estacionarse al costado. Yo, con una sonrisa de oreja a oreja, les hice un gesto con ambos pulgares hacia arriba al Charger mientras pasábamos. Durante los 4 años que pasé por esa carretera, unas 4 veces por semana, nunca volví a ver ese Charger ahí. Justo el único día que estaba, fue el día que lo necesitaba, mi ángel guardián, mi dulce justicia. Historia 11. El tipo iba a toda velocidad por la calle, esquivando hacia la banquina cada vez que alguien no lo hacía lo suficientemente rápido para él, es decir, prácticamente todos. La calle permitía un límite tranquilo de 70 kilómetros por hora. Pero él iba a más de 120 en varios momentos, y eso que estaba en una zona residencial. A medio kilómetro más adelante, vi una nube de humo. Cuando llegué, ahí estaba el idiota. Su camioneta destrozada, el motor completamente aplastado. Un autobús estaba haciendo una curva muy amplia, usando ambos carriles, y claramente él iba tan rápido que ni se dio cuenta e intentó adelantar por el costado justo cuando el bus giraba. El choque fue tan fuerte que la camioneta terminó empujada hacia el lado opuesto de la calle. Y no era cualquier autobús, era un autobús escolar. Historia 12. Quizá no fue exactamente instantáneo, ya que todo el lío duró unos 5 a 10 minutos, pero cuando trabajaba en una ferretería, hubo un tipo que armó un verdadero show porque el sistema se negó a devolverle el dinero de uno de los 16 artículos que quería regresar.
El tipo empezó a gritar a todo volumen, a amenazar y a meterse en la cara, primero conmigo, luego con la otra cajera, con el gerente de la tienda y hasta con unos 3 clientes más. A cada rato le decían que se fuera porque ya no era bienvenido ahí, pero él ni caso. De hecho, se plantó en la entrada de la tienda gritando y diciendo a cada cliente que entraba que no comprara ahí porque lo estaban estafando. Después de como 10 minutos de este show, 5 o 6 de los cuales los pasó gritando a los que llegaban, llegó la policía. En cuanto vio a los agentes, se le cayó la cara a los pies, se quedó calladísimo y empezó a balbucear excusas como bueno, es que no me querían regresar el producto pero los policías fueron clarísimos. Mira, no nos importa. Ya te dijeron que te vayas, si regresas a esta tienda te arrestamos. Lo más increíble es que nosotros le avisamos que estábamos llamando a la policía y que ya estaban en camino. No sé si pensó que era un bluff o que la policía lo iba a apoyar, pero no, lo mejor de todo. De los 16 productos que regresaba, por más de $200, el único que no le quisieron reembolsar era un pequeño accesorio de PVC que costaba literal 35 centavos. Él sí se llevó devueltos todos los demás productos y su dinero. Pero igual decidió armar todo ese drama por unos miserables 35 centavos. Increíble. Historia 13. Trabajo en retail y un día llega una mujer bastante molesta porque quería devolver un regalo sin tener el recibo. Le explico que, para todos los productos electrónicos es obligatorio presentar el comprobante de compra. Se enoja aún más y, en un intento de salir rápido, termina tropezando con sus propios pies y se da de cabeza contra un poste de metal, directo con los dientes. Como resultado, se rompió un diente y, para colmo, quiso demandarnos, pero las cámaras de seguridad dejaron claro que todo fue por culpa de ella misma. Un doble karma en toda regla. Historia 14. Probablemente esto pase desapercibido, pero hace unos años estaba nevando aquí en el Reino Unido. En mi zona apenas cae nieve, tal vez una vez cada 2 años. Iba manejando de regreso a casa desde el trabajo, y obviamente todos íbamos con mucho cuidado, porque no estamos muy acostumbrados a conducir en invierno. Tuve que parar a cargar gasolina, así que me detuve en una estación, llené el tanque y entré a pagar. Al entrar, veo a un tipo alterado, un típico dude bro, molestando a los empleados por alguna razón. No tengo idea de qué se quejaba. Pero estaba siendo un verdadero idiota con los pobres muchachos que atendían, y el gerente tuvo que salir para calmarlo. Cuando finalmente se tranquiliza, está listo para irse y el gerente le dice algo así como, que tengas buena noche, maneja con cuidado. Pero por alguna razón, eso lo vuelve a subir a 1000, empieza a alardear como, no, amigo, no hace falta. Mira ese cochazo, un Subaru Edición Rally, tracción en las 4 ruedas, aguanta lo que sea, y se va de un berrinche. El gerente suspira, niega con la cabeza y vuelve a atenderme. Pago, salgo de la tienda y me subo a mi auto. Justo mientras abro la puerta, guardo la billetera y esas cosas, escucho un rugido fuerte y el sonido de las llantas patinando. El capitán Subaru arranca con todo desde la gasolinera, intenta doblar para irse, las ruedas giran. Pero el auto no se mueve y termina chocando contra un enorme árbol que no solo destroza su coche, sino que encima lo cubre con varios centímetros de nieve que caen de sus ramas, prácticamente sepultándolo. Historia 15. Un chico bien acomodado se me puso al lado en un semáforo en rojo. Al menos, eso deduje, porque manejaba uno de los Porsche más recientes que he visto. De repente, me grita que va a pasarse el rojo porque, según él, las reglas solo aplican para los pobres como tú. Yo creo que su ego le estaba bloqueando el espejo retrovisor, porque vi algo que él no. Justo detrás de nosotros había un policía relajado, mirando al chico con la ceja levantada. Así que, tratando de hacer como que no lo había visto, le dije al mocoso, no puedes pasarte ese rojo, eres demasiado cobarde para eso. El chico decidió pasar el rojo igual, y vi al policía salir disparado desde atrás de mí, metiéndose en el carril por donde había ido el joven y parándolo al instante. Cuando el agente pasó junto a mí, por un momento se le escapó una carcajada que no podía contener. Historia 16. Había una carretera de 4 carriles que se reducía a 2 por una obra en construcción, y nos quedamos atorados en un semáforo durante muchísimo tiempo porque la señal no estaba funcionando bien para manejar ese cambio de carriles. Finalmente, estábamos primeros en la fila esperando en luz roja cuando un auto PT Cruiser, cansado de esperar, decidió meterse por el carril contrario y pasarse el semáforo en rojo. Cuando llegó justo frente a nosotros tuvo que frenar. Porque claro, un auto que venía de frente iba a girar a la izquierda justamente en ese carril. El conductor que venía de frente retrocedió para dejar pasar al PT Cruiser, que aprovechó y cruzó en rojo. Pero aquí viene lo mejor.
Ese auto que venía de frente resultó ser un policía encubierto. Ahí mismo presencié el momento más épico de karma instantáneo que he tenido la suerte de vivir. Historia 17. Tenía un problema constante con personas que arrojaban basura de manera indebida en el contenedor detrás de mi negocio. Para quienes no lo saben, tener un contenedor en una propiedad comercial resulta mucho más costoso de lo que uno imagina. El mío lo comparto con 2 negocios vecinos y lo vacían 3 veces a la semana. Pagamos $400 al mes por ese servicio. Así que cuando lo encuentro lleno con desperdicios que claramente no son nuestros, me consume la frustración. Nunca logré sorprender a quienes lo hacían, así que decidí instalar una cámara. Estaba en el techo de mi edificio instalando los cables cuando, para mi sorpresa, un hombre estaba dejando alfombras y desechos de jardín en mi contenedor. Decidí no confrontarlo directamente y, en su lugar, llamé a la línea no urgente de la policía local. Les facilité la placa y la descripción del sujeto. Un oficial llegó a corroborar los datos conmigo y, mientras estábamos dentro de mi local conversando, me doy cuenta que el mismo hombre acababa de regresar y se estacionó frente al contenedor. Probablemente no se percató de la patrulla o simplemente no le importó. El oficial le exigió sacar toda la basura que había depositado y colocarla nuevamente en su camioneta. El hombre tuvo que subirse al contenedor y terminó cubierto de restos de jardín, cuando finalmente todo estuvo de vuelta en su camioneta. Incluso en la cabina, porque era la segunda vez que hacía el recorrido, el oficial le impuso una multa de $500 por arrojar basura fuera de lugar. La expresión en su rostro fue impagable. Desde entonces, ese mismo oficial ha logrado detener a otros 4 infractores gracias a mi cámara. Incluso coloqué un carida que advierte que el lugar está siendo grabado. Pero la gente sigue dejando basura donde no debe. Ahora solo le envío los clips a mi nuevo amigo policía por correo, y él se encarga de atraparlos. Historia 18. Voy manejando en la autopista, 2 carriles para cada lado. Yo estoy en el carril izquierdo y, al lado mío, en el derecho, hay algunos autos que estoy empezando a rebasar. De repente, en el espejo retrovisor veo a un tipo que viene a toda velocidad justo detrás de mí, en mi carril. Tanto así que pensé, tengo que acelerar hasta los 145 km/h para no estorbarle. O al menos poner la direccional rápido para cambiarme al derecho y que este imprudente pase. Pongo la direccional, y una SUV negra me deja entrar sin problema. Apenas me cambio, el tipo pasa volando y entonces la SUV que me dejó resulta que es un vehículo encubierto, enciende las luces rojas y azules y se lanza tras ese descontrolado. Historia 19. Esto ocurrió un día invernal, con la nieve presente, hace unos 20 años alrededor del mediodía. Iba manejando una camioneta de tracción trasera por una carretera cubierta de nieve, a una velocidad que me parecía segura. Más o menos 50 km/h, aunque el límite permitido era de unos 80, si mal no recuerdo. En eso aparece un tipo en un Jeep Wrangler que comienza a pegarse demasiado a mi escape, como si quisiera adelantarme casi rozándome. Encendía las luces altas y no paraba de tocar la bocina. A medida que en el espejo retrovisor veía cómo agitaba los brazos de manera exagerada, claramente molesto. Hay que tener en cuenta que había unos 12 o 15 centímetros de nieve acumulada en la carretera. Y las máquinas quitanieves no habían pasado hace rato, así que no era posible ir rápido. También vale destacar que justo a mi izquierda había otro carril abierto que él fácilmente podría haber usado para rebasarme sin problema. Pero en lugar de hacer lo lógico y pasarme, decidió quedarse pegado. Frente a eso, hice lo que suelo hacer con conductores irrespetuosos. Bajé un poco la velocidad, abrí la ventana, saqué el brazo y comencé a girarlo en círculos, el gesto universal o al menos aquí en Estados Unidos que significa pásate por ahí. Después de eso cerré la ventana. Finalmente captó el mensaje, se movió al carril de la izquierda y me pasó volando como si estuviera parado. Dobló una curva y desapareció de mi vista. Cuando llegué a ese mismo lugar, lo que vi fue su jeep tirado de lado en una zanja al otro lado de la carretera, con marcas de llantas en la nieve que mostraban claramente lo que acababa de pasar. Llamé al número de emergencias no urgentes de la policía local para reportar un vehículo varado en tal y tal calle, ya no recuerdo bien cuál, pero expliqué que no podía detenerme por completo porque no estaba seguro de poder arrancar mi camioneta de nuevo. Me contestaron que mandarían a alguien cuando pudieran y así terminó todo. En resumen, un idiota en un jeep se me pegó peligrosamente por detrás en una carretera nevada. Terminó pasando y poco después perdió el control, quedando varado en una zanja. Historia 20. La mayoría de estas historias son sobre las consecuencias de un mal karma. Pero hoy quiero compartir una sobre buen karma.
Hace como 15 años estaba cambiándome los frenos en un taller llamado Gerald's Tires en Charleston. Digo el nombre porque si alguna vez han oído hablar de ellos, saben que son de las personas más amables que te puedes imaginar. Hasta te dejan una rosa en el carro si eres mujer. Mientras esperaba, entró un tipo desde la calle buscando a un tal Brian, la verdad no recuerdo el nombre bien, alguien que supuestamente trabaja ahí. El chico que atendía en la caja le dice que no hay ningún Brian en ese local, pero que quizás trabaja en otra sucursal. El hombre explica que se quedó sin gasolina y quería pedirle un par de dólares prestados a un amigo. El de la caja le responde que no puede ayudarle. Yo tenía casi $6 en el bolsillo, así que se los di. Él me pidió mi número para devolverme el dinero. Pero yo le dije que no me preocupara, porque creo firmemente en el karma. Todo lo que das regresa de alguna forma. Que ese valor lo recuperaría más adelante. Una hora después, cuando ya me habían terminado de cambiar los frenos y la cuenta fue de unos $220, el chico de la caja me dice: ¿qué te dije? Buen karma, ¿verdad? Te hicimos un descuento del 20% como buen ciudadano. Así que esos $6 que le di a un desconocido me salvaron $44 en mi reparación. Increíble cómo funciona el karma. Historia 21. Tengo una buena historia para contar. Hace un par de años perdí las llaves de mi auto en la arena mientras hacía una fogata con unos amigos en la playa. No fue gran cosa porque tenía una llave de repuesto en casa. 6 meses después compré un auto nuevo y mi viejo Subaru seguía estacionado en la entrada, molestando muchísimo a mi novia. Finalmente decidí venderlo, y unos amigos de amigos llevaron el auto a dar una vuelta antes de devolverme la llave. Esa llave, la única que tenía, quedó tirada en la mesa por unos días y luego desapareció misteriosamente en ese lugar al que van a parar todos mis calcetines desparejados. Pasaron otros 6 meses, el Subaru seguía estacionado, seguía molestando a mi novia, y aunque el costo de una llave nueva no valía la pena, ya estaba negociando cómo remolcarlo. Y ahí llegó el día de la karma. Era un día espectacular para surfear, uno de los más grandes del año, y un amigo y yo nos dimos una vuelta para ver si las playas aguantaban las olas. En la primera playa, el mar estaba gigante y peligroso. Vi a una señora con 2 niños que estaban poniendo un mantel justo al pie de una corriente fuerte. Los niños estaban por meterse al agua, así que corrí a advertirles justo cuando ya tenían el agua hasta la cintura. Crisis evitada. Después seguimos a un par de playas más y terminamos en la misma donde había perdido las llaves. Miro hacia la playa y veo a un señor mayor bastante gordo, vestido solo con un short muy ajustado, a punto de meterse al agua justo en el centro de una corriente enorme. Bajo corriendo y le digo: oye, te estás por lanzar en una corriente muy fuerte con olas de más de 3 metros. Él me responde: amigo, yo soy de aquí. Yo le digo que debería saber mejor, y al final, él se queja, pero toma la decisión inteligente y se sale del agua. Entonces llegó el momento de la karma. Mientras subía corriendo por la playa, un señor con un detector de metales salió de un acceso y nos saludamos. Yo, con un poco de broma, le dije: oye, si encuentras unas llaves, probablemente son mías. Y él me respondió: Subaru, resulta que este señor viene a esta playa unas cuantas veces al año a visitar a su hijo y justo encontró mis llaves. Estaban colgadas en una viga en la casa de su hijo, ahí durante más de un año. Fui a su casa, me dio la llave, la limpié con un cepillo de alambre y un poco de lubricante, cargué la batería y ¡boom! Arrancó sin problemas. Vendí el Subaru unas semanas después. Y todo esto no habría pasado si no me hubiera detenido a evitar que ese tipo se metiera a nadar en condiciones tan peligrosas. Le salvé la vida a un extraño y recuperé unas llaves que creía perdidas para siempre. Y así concluye este hilo. Mil gracias por verlo completo. Para que estas historias lleguen a más gente como tú, necesito tu ayuda. Suscríbete y dale like para que el algoritmo nos apoye, y si te animas, dime en los comentarios desde qué país me ves. Juntos somos más fuertes. Nos vemos en el siguiente video.